Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Otra vez estamos juntos para desarrollar y compartir otra emisión de Sanamente junto al licenciado Homero Arnold, a quien también le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Hoy el tema es la histeria y vamos a averiguar, a sacarnos dudas sobre este tema tan interesante, sobre todo para el psicoanálisis. ¿Qué es la histeria, Homero? Primero, uno podría definirlo, es lo que fundó quizás el psicoanálisis. O sea, gracias a un caso, el caso Ana O, empezó en Freud a dar toda una investigación que lo lleva a un libro antes inclusive de la interpretación de los sueños, que fue uno de sus libros emblemáticos con respecto al psicoanálisis, sino a estudios sobre la histeria, que empezó a ubicar algo muy interesante. Esto es muy importante ubicarlo porque tiene que ver con de qué se trata la cuestión de la histeria, que es, yo diría que la histeria es un efecto de, lo voy a decir lacanianamente y después voy a explicarlo, freudianamente, vamos a ver si me sale. Si no, me avisás si no se entiende. Entonces, en principio, yo diría que es uno de los efectos de cómo el lenguaje puede entrar en el cuerpo o puede encarnarse en una persona. A ver cómo es eso. Es el discurso histérico. Y el discurso histérico tiene determinados efectos. Eso lo voy a dejar ahí elaborado, por ahora. Sí. Entonces, en principio es una de las posibles formas de que uno puede recibir se le puede encarnar el lenguaje. También está digamos, la forma de hablar de un neurótico obsesivo. Si uno ubica, digo neurótico obsesivo, olvídense de los géneros, porque en general se dice que la histeria es algo de las mujeres, cosa que esto es un mito. No sé si fue un mito, pero en la actualidad eso está obviamente cambiado, no tiene que ver con los géneros, tiene que ver con la modalidad y la forma en que eso se articuló, que el lenguaje se articuló en el cuerpo de uno, digamos, y cómo eso se armó. Bien. Por lo cual, lo primero que hay que decir, uno decía, bueno, Freud empezó a escuchar a Ana O, que es el caso emblemático, y empezó a ver, primero, ustedes saben que Freud es neurólogo, en conjunto con Charcot, que era otro médico, empezaron a analizar un caso que de repente no lo quería ningún médico porque decía que mentía, de que no era posible esto que estaba diciendo ella, digamos, como el sufrimiento y lo que estaba tratando de compartir a un profesional, en general no era escuchado y se lo mandaban a Freud. Entonces, primera cosa, las feministas que dicen que no escuchamos, diría Freud es el primer, en un sentido feminista, dado que empezó a darle la posibilidad de poder hablar a algo, darle lugar a algo que no era del orden de lo orgánico y que tenía que ver con otra cosa. Es decir, a un sufrimiento de alguien que estaba tratando de decir, che, escúchenme, me pasa esto, lo otro y demás. Por lo cual empezó a descubrir algo muy importante, que es que lo que tenía los sufrimientos, había parálisis, había un montón de síntomas que tenían que ver con el cuerpo o que afectaban el cuerpo, no correspondían a la cuestión orgánica. Es decir, si uno diría a alguien, esto me voy a meter en la medicina, si me equivoco me corrigen, pero si diría que si tiene afectado un miembro, supónganse el brazo izquierdo, tendría que esto aparecer en la médula, así como en el sistema nervioso central, por lo cual la afectación de algo orgánico tendría que tener un recorrido, por lo cual no es lo mismo que tenga paralizado un brazo en el sentido de la palabra a que el brazo esté paralizado en el sentido de lo orgánico, por lo cual ahí se abre todo un campo de investigación que es justamente qué pasa que en lo orgánico la palabra puede afectar lo orgánico. Es decir, ahí empieza como a dibujarse algo que va a ser lo que se llama el síntoma conversivo. El síntoma conversivo, para definirlo, tiene que ver con algo distinto a lo orgánico. Ahí está, lo voy a dejar en suspenso, este tema tan interesante. Les propongo una pausa muy breve y después hablamos del síntoma histérico conversivo. Ya regresamos.
Asociate a Megacable y si ya sos abonado, participás por el sorteo de un auto 0 kilómetro, más un sorteo mensual de dinero en efectivo. Visita las bases y condiciones en nuestro sitio web www.megacable.com.ar y selecciona nuestra sede Castelar. Seguí todas las novedades en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como @megacable.castelar y @canal 3 Megacable. Somos Megacable. Conecta con tus emociones. El área va muy bien. No, agradecido estoy yo. Por favor, invito yo. ¿Seguro? ¡Por fin sacó la tarjeta! ¡Por fin la sacaste! Chopa, me quedo a dormir en lo de Juana. Divertite. Qué lindo le quedan los shortcitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá, bien esa presión, bien. ¿La pasaste bien? 3 minutos nada más, 5 mínimo. ¿Estás escuchando el motor? ¿Qué te está pidiendo? ¿No te pide...? ¿Cómo? ¿Qué me pide? ¡Pero mete un cambio, por el amor de Dios! Disfruta de los mejores partidos con el Pack Fútbol y no te pierdas nada. ¿Todavía no lo tenés? Contratalo ya. Licenciado Homero Arnold, psicólogo y psicoanalista. Contactate por WhatsApp al 11 61 97 56 26 o a través de las redes Facebook e Instagram o del sitio web. Último bloque en Sanamente, seguimos hablando de la histeria junto al licenciado Homero Arnold. Queda un tema en suspenso que es el síntoma conversivo. ¿Qué es, Homero? Bueno, les decía, primero un síntoma conversivo es algo, yo diría así, lo que no funciona, lo que está por fuera del orgánico y lo que hace que el cuerpo no funcione tan bien. Una falla, pero que no tiene que ver con lo orgánico. Como les decía en el ejemplo, antes las histerias, en la época de Freud, se concentraban, porque había un gran desarrollo, es muy interesante cómo el discurso histérico y el discurso de la ciencia se van articulando. Por ejemplo, hay un artículo que no recuerdo ahora de Freud que se llama sobre algo con respecto a lo ocular, la visión. No me acuerdo bien, la psicogénesis de ciertas características o casos en relación a la visión, con respecto a una afectación. No recuerdo ahora, el inconsciente me vino, no me olvidé. Así que, pero que se concentraba todo en el desarrollo de si se quiere, lo oftalmológico en relación al ojo y a... Lo visual. Había todo un desarrollo con respecto a eso, y eso era como algo donde la histeria se concentraba y había toda una afectación en la mirada, la visión, en el campo visual. Entonces había todo un desarrollo de eso. Y se decía, che, ¿pero qué es? ¿Orgánico o no? ¿Qué pasa? Bueno, hoy, y esto sí, vamos a ir a lo actual, pegamos un salto en relación al actual como para ir entrando. ¿Qué sería hoy un síntoma histérico de origen no orgánico? ¿Dónde estaría concentrado hoy en el discurso actual? ¿Dónde está? Bien, en las mialgias. Por ejemplo, las mialgias tienen que ver con los dolores. Por ejemplo, las fibromialgias. Hay fibromialgias que dicen que es incurable, etcétera, 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 que tiene un origen claramente conversivo. Es una dolencia muy diagnosticada actualmente. Sí, muchísimo, y es muy molesto, son dolores que van por todo el cuerpo, que van como rotando, los médicos, en general los que padecen esta cuestión van pasando por muchos médicos, ninguno
uno dice ninguno da con la tecla, es decir, aparece toda una fenomenología que hace que la medicina en un sentido falle, que pasaba justamente en relación a lo freudiano en aquel momento. Entonces, fíjense que ahí hay una cuestión muy importante a ubicar, que tiene que ver justamente con la posibilidad de poder tratar la fibromialgia, algunas, a no ser que sea alguna cuestión bien clara y que salgan imágenes y se pueda, digamos, estudiar, que tiene que ver con algo, lo conversivo. Lo conversivo tiene que ver con que hay algo en el cuerpo que se le adhiere a lo orgánico, es decir, que ya estoy diciendo que el cuerpo y el organismo es diferente, son dos cosas distintas. El organismo puede estar estudiado por la medicina, el cuerpo en general hay una concepción que uno puede trabajar en el psicoanálisis, que es un lindo tema para trabajar la cuestión del cuerpo y el distinto del organismo. ¿Y cómo es el tratamiento terapéutico de la histeria, Homero? Bueno, voy a ir hacia el psicoanálisis. Sí, sí. Digamos, claramente, fíjense que Freud hace todo un desarrollo con este caso emblemático que empieza como a investigar y junto, porque Ana O decía que lo paraba a Freud, le decía, no me diga lo que tengo, espere, escúcheme lo que me pasa. Entonces ella decía que tenía era una especie de limpieza de chimenea, lo llamaba así, sí. Y que eso, a medida que iba poniendo en palabras lo que le venía pasando, los síntomas iban perdiendo intensidad, por ejemplo, alguna parálisis o alguna cuestión más orgánica, iban perdiendo intensidad y en algunos casos iban desapareciendo, por lo cual, evidentemente, la palabra en eso hace un tratamiento con respecto a esta cuestión. Ahora, ¿en qué dirección? Bueno, justamente Ana O en ese sentido lo orientó muchísimo a Freud y a Charcot, que es, escúcheme, estoy hablando de lo que me va pasando y a partir de ahí, que lo que se llama, uno diría que el tratamiento para eso es, yo respondería, la regla fundamental del psicoanálisis. ¿Cuál es? Hay una sola regla en el psicoanálisis, una sola, que es hable. Hable sin juzgar, hable sin regla, hable. Que lo que le vaya en relación a esto, que de lo que vaya surgiendo en su cabeza. Freud tenía una metáfora muy linda, que era, imagínese que está en el tren y a veces uno empieza a pensar por acá y termina por otro lado. Entonces, eso dígalo, porque después eso va a implicar que algo de lo que usted padece tenga que ver. ¿El síntoma funciona como un beneficio en el paciente que tiene histeria? Todos síntomas tienen dos caras. Todos síntomas. Podemos hablar inclusive del síntoma, de la localización de los síntomas. Puede ser un síntoma en el cuerpo, llamado síntoma conversivo. Puede ser un síntoma en el pensamiento. No puedo parar de pensar esto. Entonces uno podría decir, hoy no está, están las mialgias, por ejemplo. Antes había una parálisis de brazo, por lo cual era mucho más florido en un sentido, hacía más preguntas al paciente, che, ¿esto que me está pasando qué es? Pero, o también podría estar localizado en lo físico, en el lugar, como en el caso de las fobias, por ejemplo, la fobia a determinado lugar, por lo cual ahí hay un síntoma que es claramente lo que se impone, lo que produce, lo que se repite y lo que produce sufrimiento, por lo cual ahí hay primero que tendríamos que ubicar esa cuestión. Pero con respecto a tu pregunta puntual, es sí, hay un aspecto que diría, lo voy a decir así, que no tiene nada que ver con la voluntad, con la conciencia o con lo que uno quiera decir que comanda. Que hay algo que aparece en ese intercambio, en ese que manifiesta un síntoma, es un mensaje que porta dos caras. Uno es cierto dolor y cierto placer o cierto gusto por determinada cuestión. Homero, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, muy claro placer. Con tus conceptos. Vamos a seguramente continuar en algún momento con este tema y a ustedes también les agradezco muchísimo por acompañarnos en cada emisión. Si les parece, nos vemos la próxima. Que estén bien. Hasta pronto.